Buenas noches. Bienvenidos a Crónicas de Medianoche. Este canal existe porque hay historias que la gente necesita contar y no sabe a quién contárselas. Me las mandan a mí. Y yo las cuento aquí. De noche. Cuando corresponde. La historia que vas a escuchar esta noche me la mandó un chico llamado Daniel. Tiene 28 años, vive solo en un apartamento en el cuarto piso de un edificio sin ascensor, trabaja en diseño gráfico desde casa y hasta hace 3 semanas era una persona completamente normal. Me refiero a normal en el sentido más literal. Dormía bien. No tenía miedos particulares. No creía en nada sobrenatural. Era el tipo de persona que cuando alguien cuenta una historia de fantasmas escucha con educación y luego busca la explicación lógica en voz alta aunque nadie se la haya pedido. Me escribió un martes por la tarde. El mensaje era largo. Muy largo. Se notaba que llevaba días con eso dentro y necesitaba sacarlo todo de golpe. Me pidió que si lo contaba no usara su apellido. Solo Daniel. Le dije que sí. Estas son sus palabras. Todo empezó hace 3 semanas. Era un miércoles. Eran casi las 2 de la madrugada y yo estaba en la cama sin sueño, mirando el techo con el teléfono en la mano como hago siempre que no puedo dormir. Revisaba cosas sin sentido. Noticias. Redes. Nada importante. Entonces llegó la notificación. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Sin nombre. Sin foto de perfil. Solo una cadena de 11 dígitos que no reconocí. El mensaje no tenía texto. Solo un archivo de audio. Y debajo del archivo, escrito con letra minúscula, 4 palabras. No lo escuché solo. Lo primero que pensé fue que era un error. Alguien mandando un audio a la persona equivocada. Pasa constantemente. Así que hice lo que habría hecho cualquiera. Lo escuché. Solo. A las 2 de la madrugada. Sin encender la luz. Los primeros 20 segundos eran silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio con textura, con peso. Con algo dentro que no sabría describir de otra manera que diciendo que era el tipo de silencio que se siente en una iglesia cuando estás solo y la puerta se cierra detrás de ti. Y de repente eres consciente de lo grande que es el espacio y lo pequeño que eres tú dentro de él. En el segundo 23 empezó la respiración. Lenta. Regular. Demasiado controlada para ser la respiración de alguien dormido y demasiado lenta para ser la de alguien despierto. Era la respiración de algo que respiraba porque quería que lo escucharas respirar. Lo escuché una vez. Luego otra. Luego una tercera. Cada vez prestando más atención. Buscando algo. No sabía qué. La tercera vez encontré lo que no estaba buscando. En el segundo 38, debajo de la respiración, enterrada en el fondo del audio como algo que no quería ser encontrado, había una voz. No era fuerte. No era dramática. Era casi un susurro. Pero estaba ahí. Y lo que decía no eran palabras que yo conociera. Eran palabras en latín. No soy religioso. Nunca lo fui. Mi madre tampoco lo fue demasiado. Pero viví hasta los 12 años con mi abuela materna, que era una católica de las de antes, de las que van a misa todos los días y tienen la casa llena de estampas y crucifijos y el rosario siempre a mano. Y gracias a eso reconocí 2 palabras en el audio. Agnus Dei. Cordero de Dios. Es parte de la oración que se reza durante la misa antes de la comunión. La había escuchado cientos de veces de niño. Pero nunca así. Nunca con esa cadencia. Nunca con ese tono que hacía que las palabras sonaran exactamente al revés de lo que significaban. No como una oración. Como una inversión de una oración. Como alguien que conoce perfectamente el significado de algo sagrado y lo dice al revés deliberadamente, con cuidado, saboreando cada sílaba.
Busqué el número esa misma noche. Lo metí en Google. En buscadores de números. En todo lo que se me ocurrió. No aparecía en ningún lado. No era de ningún operador reconocible. El formato no correspondía a ningún país que yo pudiera identificar. Era como un número que existía solo para mandar ese mensaje y nada más. A las 4 de la mañana dejé el teléfono boca abajo en el suelo, me tapé con la sábana hasta la cabeza como cuando tenía 10 años y todavía creía que la tela me protegía de algo, e intenté dormir. A las 4:17 el teléfono vibró. Lo vi desde debajo de la sábana. El número de la pantalla era el mismo. Otro archivo de audio. Esta vez la descripción decía 11 minutos con 42 segundos. Exactamente 11 minutos más que el primero. No lo abrí. Lo dejé ahí vibrando hasta que paró. Y entonces me quedé completamente quieto en la oscuridad durante no sé cuánto tiempo, escuchando el silencio de mi apartamento y preguntándome si el silencio de mi apartamento se parecía al del audio. Se parecía demasiado. A la mañana siguiente me levanté con esa sensación de resaca que te deja una noche sin dormir bien. Fui a la cocina, me hice café, miré el teléfono. El audio de 11 minutos había desaparecido. El hilo de mensajes con ese número seguía ahí, pero el segundo archivo ya no existía. Solo quedaba el primero. El de 42 segundos. Lo abrí para asegurarme de que seguía siendo lo que recordaba. Seguía siendo lo mismo. La respiración. El latín en el segundo 38. Pero había algo diferente que no había notado la noche anterior. Debajo del archivo había una marca de reproducción. La hora en que había sido escuchado por última vez. Las 4:22 de la madrugada. 20 minutos después de que yo lo dejara boca abajo en el suelo. 5 minutos después de que llegara el segundo audio. Alguien había abierto ese audio desde mi teléfono mientras yo dormía. No había nadie más en el apartamento. Vivía solo. La puerta estaba cerrada con llave. Las ventanas también. No había ninguna explicación lógica que yo pudiera construir que tuviera sentido. Lo intenté durante horas. Lo intenté con una racionalidad que en ese momento era más un mecanismo de defensa que otra cosa. No encontré nada. Esa tarde le mandé el audio a Marcos. Marcos es amigo mío desde la universidad. Estudió filosofía y luego teología. Trabaja dando clases en un colegio religioso y tiene la biblioteca más rara que he visto en casa de alguien que conozco. Libros de escolástica medieval al lado de ensayos de física cuántica al lado de manuales de folclore latinoamericano al lado de novelas de ciencia ficción. Es el tipo de persona al que le mandas un audio raro a las 4 de la tarde de un jueves y en lugar de preguntarte el por qué, se lo toma muy en serio desde el primer momento. Marcos tardó 2 días en responderme. 2 días en los que yo seguí con mi vida de la manera más normal que pude, que no fue demasiado normal. 2 días en los que yo seguí con mi vida de la manera más normal que pude, que en verdad no fue demasiado normal. No dormí bien ninguna de esas noches. No por nada concreto. Por esa sensación que a veces tienes cuando sabes que algo ha cambiado pero no sabes exactamente cuándo ha sido. Como cuando sales de casa y llevas 2 manzanas caminando cuando te das cuenta de que olvidaste algo pero no recuerdas qué. Esa sensación. Pero constante. Y sin la posibilidad de volver a casa a buscarlo. Cuando Marcos me respondió con una imagen. Una fotografía de una página de un libro antiguo. El texto estaba en latín pero había partes subrayadas con lo que parecía ser lápiz, como si alguien lo hubiera leído muchas veces. Debajo de la imagen Marcos había escrito: esto es del Thesaurus Exorcismorum, una compilación de rituales y tratados sobre demonología publicada en Colonia en 1608. La parte que te mando habla de una categoría específica.
Demonios exploradores. Entidades de rango bajo cuya función no es atacar sino identificar. Buscan almas que han perdido o nunca tuvieron protección espiritual. Almas solas. Almas que no rezan. Almas que en el lenguaje de estos textos se describen como casas sin cerrojo. Lo que hacen con las oraciones sagradas invertidas es exactamente lo que hace un animal cuando marca territorio. No es destrucción. Es señalización. Están diciéndole a algo más grande dónde estás. Y luego Marcos escribió una sola pregunta. Daniel, ¿tienes crucifijo en casa? No tenía. Nunca había tenido. Pero llamé a mi hermana Laura esa misma noche y sin contarle nada le pregunté si ella tenía. Laura es 2 años mayor que yo, vive en otra ciudad, y a diferencia de mí sí conservó algo de la religiosidad de nuestra abuela. Me dijo que sí, que tenía uno en el dormitorio, colgado encima de la cama. Le pregunté si seguía colgado. Hubo una pausa. Luego escuché que se levantaba. Luego silencio. Luego su voz, con un tono que no era exactamente miedo pero que tampoco era tranquilidad. Daniel, el crucifijo de mi habitación, está en el suelo. ¿Cómo sabías que estaba en el suelo? No le conté nada esa noche. Solo le dije que lo volviera a colgar. Que no lo dejara en el suelo. Que me llamara si pasaba algo raro. Esa noche Daniel no pudo dormir. Se quedó sentado en el borde de la cama con la luz encendida, que era algo que no hacía desde niño, mirando el rincón más alejado de su habitación. El rincón donde el armario empotrado y la pared hacían una esquina de sombra que la lámpara de la mesita de noche no terminaba de iluminar del todo. Lo miró durante mucho tiempo. Y el rincón lo miró de vuelta. No era una figura con forma. No era algo que pudiera describirse con precisión. Era más bien una densidad. Una zona donde la oscuridad era ligeramente más oscura de lo que debería ser. Una textura diferente del aire. Pero estaba ahí. Y lo más perturbador no era su presencia sino su actitud. Porque lo que Daniel percibió, con esa certeza irracional que a veces viene del cuerpo antes que de la mente, era que aquello llevaba ahí mucho más tiempo que esa noche. Que había estado en ese rincón antes. Que él era quien había llegado tarde a darse cuenta. La figura, si es que puede llamarse figura, inclinó la cabeza hacia un lado. Muy despacio. Como un perro que escucha un sonido que no reconoce. Como algo que observa y evalúa y decide. Y Daniel supo, sin que nadie se lo dijera, que la decisión todavía no se había tomado. Entonces el aire cambió. No se enfrió. Se calentó. Un calor súbito y envolvente que venía de todas las direcciones al mismo tiempo, que no tenía fuente y no tenía lógica y que de alguna manera era completamente distinto al calor de una calefacción o de un cuerpo humano. Era un calor con intención. Y en el techo, exactamente encima de donde Daniel estaba sentado, apareció una luz. No era grande. No era cegadora. Era una luminosidad quieta, estable, casi dorada, como la de una vela pero sin parpadeo, como la de un sol pero sin calor propio, como algo que simplemente decidió estar ahí y estaba. Y la figura del rincón retrocedió. No desapareció. No huyó. Retrocedió. Despacio. Como alguien que obedece una orden que no le gusta pero que sabe que no puede ignorar. La luz duró exactamente 38 segundos. El mismo segundo en que la voz aparecía en el audio. Daniel lo comprobó después. No sabe si eso significa algo. Yo tampoco sé si significa algo. Pero estoy bastante seguro de que no es una coincidencia. Daniel se quedó inmóvil en el borde de la cama hasta que amaneció.
Cuando la luz del sol empezó a entrar por la persiana, encendió todas las luces de la casa, fue a la cocina, se hizo un café doble, se sentó en la silla de siempre y lloró durante 20 minutos. Me dijo que no sabía exactamente por qué lloraba. Que no era miedo, o no era solo miedo. Que era algo parecido a lo que siente cuando lleva mucho tiempo sin hablar con alguien importante y de repente esa persona aparece. Un alivio que duele un poco porque te recuerda cuánto tiempo llevaba sin él. Esa tarde llamó a su hermana. Laura también había pasado la noche despierta. Laura también había visto algo en su habitación. Pero en la habitación de Laura la luz no había aparecido. Y el crucifijo seguía en el suelo. Eso fue lo primero que Daniel me contó. Pero siguió escribiendo. Y lo que me escribió después fue lo que me hizo perder el sueño a mí. Eso va en la parte 2. Si llegaste hasta aquí esta noche, escribe en los comentarios Agnus Dei. Solo eso. Así sé que estuviste aquí. Esto fue Crónicas de Medianoche. Buenas noches, y cuidado con lo que escuchas en la oscuridad.